Hola, hoy les hablaré del tema capital de trabajo. Los integrantes somos Valeria Gámez Albo, Andrea Prianti Fernández e Iracema Méndez González. ¿Qué significa capital de trabajo? La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar, es decir, la capacidad de una compañía para llevar a cabo sus actividades con normalidad en corto plazo. Es la inversión de una empresa en activos y el financiamiento con pasivos de corto plazo. El capital de trabajo está formado por el total de activos circulantes y el pasivo de corto plazo. La fórmula para determinar el capital de trabajo neto contable tiene gran relación con una de las razones de liquidez llamada razón corriente, la cual se determina dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente y se busca que la relación como mínimo sea de 1 a 1, puesto que significa que por cada peso que tiene la empresa debe un peso. Una razón corriente de 1 a 1 significa un capital de trabajo igual a 0, lo que nos indica que la razón corriente siempre debe ser superior a la 1. Claro está que si es igual a 1 o inferior a 1, no significa que la empresa no pueda operar. De hecho, hay muchas empresas que operan con un capital de trabajo de 0 e inclusive inferior. El hecho de tener un capital de trabajo 0 no significa que no tenga recursos, solo significa que sus pasivos corrientes son superiores a sus activos corrientes y es posible que sus activos corrientes sean suficientes para operar. Lo que sucede es que al ser pasivos corrientes iguales o superiores a los activos corrientes, se corre un alto riesgo de sufrir de iliquidez. En la medida en que las exigencias de los pasivos corrientes no alcancen a ser cubiertas por los activos corrientes o por el flujo de caja generado por los activos corrientes. El capital de trabajo y el flujo de caja. El capital de trabajo tiene relación directa con la capacidad de la empresa de generar flujo de caja. El flujo de caja o efectivo que la empresa genere será el que se encargue de mantener o de incrementar el capital de trabajo. La capacidad que tenga la empresa de generar efectivo con una menor inversión o una menor utilización de activos tiene un gran efecto en el capital de trabajo. Es el flujo de caja generado por la empresa el que genera los recursos para operar la empresa, para reponer los activos, para pagar la deuda y para distribuir utilidades a los socios. Ahora veamos métodos de financiamiento del capital de trabajo. Estos son: en el conservador lo utilizan las pequeñas empresas para bajas utilidades o para bajo riesgo. El dinámico lo utilizan las medianas y las grandes empresas para altas utilidades o para alto riesgo. El alternativo lo utilizan la mayoría de las empresas, bajas utilidades o bajo riesgo, o bien altas utilidades o alto riesgo.
el capital de trabajo neto operativo. En primer lugar, se supone que el efectivo en una empresa debe ser lo menos posible. Debe aproximarse a cero, ya que el efectivo no genera rentabilidad alguna. En este se considera única y exclusivamente los activos que directamente intervienen en la generación de recursos, menos las cuentas por pagar. Para esto se excluyen las partidas de efectivo e inversiones a corto plazo. Tener grandes sumas de disponible es un error financiero. Una empresa no se puede dar el lujo de tener una cantidad considerable de efectivo ocioso cuando puede invertirlo en un activo que genere alguna rentabilidad, como los inventarios, activos fijos o el pago de los pasivos, que por su naturaleza siempre generan altos costos financieros. El capital de trabajo neto operativo. Este se calcula como la suma de cuentas por cobrar, inventarios, efectivo aproximadamente igual a cero o menos y cuentas por pagar. Básicamente, la empresa gira en torno a estos elementos. La empresa compra a crédito los inventarios. Eso genera cuentas por pagar. Cuentas. Luego, esos inventarios los vende a crédito, lo cual genera la cartera. El ciclo de vida del efectivo. Comenzando por el efectivo. A esto le agregamos los inventarios. Después, cuentas por cobrar. Y se genera un círculo de efectivo, que es el flujo que tenemos en la empresa. El sistema justo a tiempo. La empresa debe tener políticas claras para cada uno de estos elementos que acabamos de mencionar. Respecto a los inventarios, estos deben ser solo los necesarios para asegurar una producción continua, pero no demasiados, porque significaría inmovilizar una cantidad de recursos representados en inventarios almacenados a la espera de ser realizados. Esto se muestra en este esquema de sistema justo a tiempo, donde podemos ver el control, el proceso de producción, el apoyo del personal, con un mínimo de desperdicio en producción, un tiempo mínimo de almacenaje, generando grandes ventas. Las razones financieras. Respecto a la cartera, y entendiendo que ésta representa buena parte de los recursos de la empresa en manos de clientes, debe tener políticas óptimas de gestión y de cobro. Y en cuanto al plazo que se da a los clientes, este debe ser acorde con las necesidades financieras y los costos financieros que pueda obtener la empresa por tener recursos sobre los cuales no puede disponer y que no están generando rentabilidad alguna, a no ser que se adopte una política de financiación que ofrezca un rendimiento superior al costo financiero que generarían esos mismos recursos. En estas razones financieras podemos ver liquidez, que es la capacidad de afrontar obligaciones que tiene la empresa, razón corriente, capital de trabajo neto. Endeudamiento, que es la recurrencia a deuda para financiarse. Razón de endeudamiento total y razón de autonomía.
actividad con la que la empresa está usando los activos, la rotación de cuentas, plazo mediano de cobro, rotación de cuentas por pagar y plazo medio de pago. La rentabilidad, que es el grado de generación de utilidades. Tenemos también el ciclo de capital en trabajo. Los bancos tienen días de pago. Los proveedores tienen días de entrega. El almacén de materia prima tiene días de producción. El almacén de producto terminado tiene días de venta y los clientes tienen días de cobro. El equilibrio financiero. Debe haber concordancia entre las políticas de cartera y cuentas por pagar. No es recomendable, por ejemplo, que las cuentas por pagar se pacten a 60 días y la cartera a 90 días. Esto generaría un desequilibrio en el capital de trabajo de 30 días. La empresa tendría que financiar con capital de trabajo extra esos 30 días. Igual sucede con la financiación. Si el proveedor cobra un 1% de financiación y al cliente solo se le cobra un 0.5% o no se le cobra, se presenta un desfase entre lo pagado con lo ganado, lo cual tendría que ser compensado con recursos extras de la empresa. El punto de equilibrio. Sabemos que el punto de equilibrio de una empresa es la posición que por concepto de ingresos y egresos ni perdemos ni ganamos dinero. Por tanto, el beneficio es cero, lo que quiere decir que debajo de este nivel la empresa presentaría pérdidas y por arriba obtendría ganancias. Los ingresos pueden ser las comisiones y las ventas recurrentes. Los costes serían pérdidas. Lo ideal es que la empresa esté en condiciones de generar los suficientes recursos para cubrir todos estos eventos relacionados con el mantenimiento y crecimiento del trabajo. Pero se debe tener presente que muchas veces con solo administrar eficazmente los elementos que intervienen en el capital de trabajo es suficiente. Administrar costos de producción. A manera de ejemplo, una forma de aumentar el flujo de caja libre puede ser simplemente administrando mejor los costos de producción o implementando una política de gestión de cartera más eficiente. Esto puede ser suficiente para conservar el capital de trabajo sin necesidad de recurrir a mayores inversiones, las que requieren financiación de terceros o mayores aportes de los socios. Algunas de las causas de la insuficiencia del capital de trabajo son A. El resultado de las pérdidas de operación. B. Pérdidas excesivas en operaciones extraordinarias. C. El fracaso de la gerencia en la obtención de fuentes de financiamiento externas. D. Una política poco conservadora de dividendos. E. Inversión de fondos corrientes en adquisición de activo no corriente. O bien, aumentos en los precios. Una empresa puede tener un nivel bajo de capital de trabajo o un capital de trabajo negativo. En este último caso, existiría un riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de llegar a la insolvencia técnica? Esto es, cuando la empresa no se encuentra en condiciones de cumplir con sus obligaciones de caja, o lo que es lo mismo de pago con dinero, a medida que se vencen. Lo mencionado puede ser ocasionado por todo esto.
El resultado de pérdidas de operación se refiere a que un negocio puede incurrir en pérdidas debido a volumen de ventas insuficientes, precios de ventas rebajadas o un gasto excesivo por cuentas por cobrar incobrables. Por su parte, las pérdidas excesivas en operaciones pueden ser la baja en el valor del mercado de los activos, los inventarios, como consecuencia de desastres naturales, o bien los aumentos en precio debido a factores macroeconómicos, requiriendo por tanto inversión de más dinero. Ventajas del capital de trabajo. Algunas ventajas del capital de trabajo podrían ser hacer frente a los aspectos adversos que le ocasionan a la empresa la inflación y o devaluación de la moneda, proteger la solvencia técnica y aprovechar descuentos por pronto pago, realizar esfuerzos para mantener siempre la solvencia y prestigio comercial para acceder a los créditos tanto de proveedores como bancarios. Otro podrían ser hacer posible que se cuente con un stock necesario que le permita atender satisfactoriamente las demandas de los clientes, o bien mantener la eficiencia, ya que un capital de trabajo amplio impide la declinación en ella, que se establece cuando las operaciones se entorpecen debido a falta de material y por retardos para obtener los abastecimientos. Algunas desventajas del capital de trabajo. A medida que las empresas crecen y se diversifican sus actividades, éstas pueden ampliar su capital de trabajo. Los riesgos que se correrían al disponer de un amplio capital de trabajo quedaría traducido en las siguientes desventajas. Incentiva inversiones innecesarias. La disponibilidad amplia de fondos predispone a una desmesurada política de compras y así el control administrativo de estas se torna compleja. O bien, un exceso de capital de trabajo atrae a los empresarios a invertir en negocios poco rentables, lo que significa una operación ineficaz. Control del capital de trabajo. La dirección de los negocios, la elaboración de presupuestos, obliga a la dirección de la empresa a adoptar una política firme y definida en materia de ventas, de producción en las empresas industriales, de compras, de existencias, de créditos, de gastos y de beneficios. El presupuesto es un control, un método de control de capital de trabajo. Es una importante medida de control que facilita la dirección y coordinación de las distintas áreas de la estructura organizativa de una empresa, ya que para su elaboración es necesario armonizar convenientemente las ventas y las compras, el nivel de existencias, los ingresos y los egresos. Conclusión. El capital de trabajo es importante. En concreto, podemos establecer que todo capital de trabajo se sustenta o conforma a partir de la unión de varios elementos fundamentales. Entre los mismos, los que le otorgan sentido y forma, se encuentran los valores negociables, el inventario, el efectivo y finalmente lo que se da en llamar cuentas por cobrar. Como se puede observar, el concepto de capital de trabajo es mucho más que un conjunto de recursos a disposición de la empresa. Es además la manera como se debe administrar ese conjunto de recursos y elementos participantes en la generación del capital de trabajo. Muchas gracias por su atención.